El poder y el balance militar es indiscutible y en estos momentos indiscutiblemente pesa y decide. Vamos a echar un vistazo rápido del poder militar en ambos bandos y después vámonos con las preguntas muy importantes que hay en el terreno y en lo que estamos viendo no solo en Ucrania sino desde Moscú hasta Washington. Soy Roberto Lamadrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Esta es la fuerza militar. En tamaño es ya superior. 850.000 soldados en activo del ejército de Rusia, 4 veces más que el ejército de Ucrania. Más paramilitares y reservistas. En Ucrania se suma gente civil, desde 18 hasta 60 años de edad. El presidente ucraniano ha llamado a miles, a todos. Este es el expresidente ucraniano con un rifle en la mano. Just my assistance here. This is the short Kalashnikov. We have just Las ramas fascistas son las que tienen más entusiasmo en enrolarse. Más aparte, las milicias neonazis. En armamento no hay comparación. 98 aeronaves de ataque de Ucrania y más de 1.500 de Rusia. 2.500 tanques ucranianos y 12.200 rusos. 12.000 blindados, 30.000 blindados, artillería de remolque, 2.000 y 7.500. Además, Rusia tiene una de las tecnologías militares más desarrolladas de la historia. Así ha entrado a Ucrania. Putin le pide al ejército ucraniano que derroque al presidente y tome el poder. Estados Unidos dice que atacará a Rusia donde más le duele, sacarlo del SWIFT bancario y aislarlo del mundo. Varios bancos rusos quedan fuera. Países europeos acuerdan castigo. Ucrania da señales de sentarse a negociar. Se reunirán en la frontera bielorrusa. El presidente ucraniano Zelensky dice lo siguiente: vamos a escuchar qué dice Rusia, pero no cederemos ni un centímetro de territorio ucraniano. Putin pone en alerta máxima a sus fuerzas nucleares. Los países occidentales no solo están llevando a cabo acciones hostiles contra nuestro país en el ámbito económico, sino que altos funcionarios de los principales miembros de la OTAN
hicieron declaraciones agresivas con respecto a nuestro país. Es por eso que ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor que pongan las fuerzas de disuasión del ejército ruso en alerta especial de combate. Перевести Dijo. силы сдерживания российской армии. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted, siempre pendiente de lo que pasa y siempre apoyando este espacio de libertad que, aunque nos han cerrado tantas veces los canales y nos han censurado los programas, pues aquí estamos de nuevo y ahí está el resultado. Cada vez más y más y más, otra vez tejiendo la red de Detrás de la Razón. Le invito a que se suscriba ahí, porque bueno, usted ya sabe, si no se suscribe, pues entonces este programa no puede salir al aire. Y estamos con ustedes siempre dándole todos los elementos, todas las voces, distintas voces en la medida que se puede. Vamos directamente con nuestros analistas. Está con nosotros, ya lo vemos ahí, Eduardo Luque, un gran investigador en todos los niveles, político, geopolítico, desde la psicología, desde la psicopedagogía, desde la narrativa de los gobiernos tanto occidentales como de lejano oriente. Él sabe perfectamente y nos va a explicar qué es lo que está pasando. Un gran periodista que siempre, desde que lo conocí, le decía a la orilla del Támesis, allá en Londres, en el Reino Unido. Un periodista que también ha vivido de cerca muchos de los eventos puntuales de la historia del mundo y que también ha estado dentro de pues las esferas del poder de los medios de comunicación, reportando para muchas y hablando para muchas casas mundiales. Muchas gracias Javier Farge. Comienzo contigo, Eduardo. Bueno, pues finalmente, después de que decían que no, pues que insistían que Occidente estaba histérico y que prometían que no iban a atacar Ucrania, bueno, pues ya estamos viendo que no solo se reconoce la independencia de las regiones separatistas, sino que, bueno, el ejército ruso está llegando incluso a Kiev. La primera pregunta, Eduardo: muchos aplauden a Vladimir Putin porque ha dado la independencia y aplauden que esté atacando Ucrania porque de esta forma ha detenido la matanza entre pro-ucranianos nazis contra los prorrusos. Pero otros dicen que Putin está muy mal porque está creando primero dos países, está robando un pedazo de Ucrania y además, al estar atacando dentro de Ucrania, está interfiriendo directamente en los asuntos de la nación. Ayúdanos a entender quién tiene razón. ¿Cómo lo ves tú, Eduardo? Por favor, adelante. Lo primero que hemos de manifestar es que estamos en medio de una crisis de una gran magnitud que va a hacer cambiar el mapa de las relaciones internacionales cuando la crisis finalmente acabe, que será, ya podemos enunciarlo, que no tardará tampoco demasiados días. Y estamos en medio de lo que McLuhan decía, uno de los grandes teóricos de la comunicación, decía que realmente la política en este momento es mera propaganda. Es lo que estamos viendo en este momento. Se está demonizando a unos y santificando a los otros. Todo es un marco de blancos y negros, cuando la realidad es mucho más compleja y está llena de matices en grises y en blancos. Se lo está diciendo masivamente por las televisiones occidentales, que tienen su origen y sus noticias basadas en centros de estudio de Estados Unidos y del Reino Unido, que Occidente es una paloma blanca y que el malvado Putin es un oso malvado y criminal que está provocando. La palabra invasión se está utilizando de forma sistemática. Evidentemente, el señor Putin no es santo de devoción, no es un angelito, pero hay una cuestión evidente que hemos de reconocer. Está defendiendo los intereses de su país. Y esto es una evidencia. Lo que está pasando en el Donbass no es una invasión rusa de ahora, es una crisis que se viene sosteniendo desde hace 8 años, desde la guerra civil del 2014, donde Rusia ha presentado una y otra vez documentos
para ser discutidos y analizados, ha exigido que se cumplan los acuerdos firmados por Ucrania, siendo valedores Inglaterra, Alemania y Estados Unidos los acuerdos de Minsk, y una y otra vez Occidente ha desdeñado esta opción, no ha querido firmar estos acuerdos, no ha querido presionar a Ucrania para que los cumpla, y finalmente Ucrania, como estos días hemos sabido semanas atrás, ha dicho sencillamente que no piensa cumplirlos. Y encima, como un elemento más para determinar quién tiene o no razón en este conflicto, hace muy pocos días, antes del inicio de las operaciones, el presidente Zelensky, en Múnich, rodeado de los altos dirigentes europeos, se baladronaba de que iba a romper el consenso de Budapest, iba a pedir que Ucrania se rearmara con armas nucleares, apuntando a Rusia. Evidentemente, esto es una línea roja que ningún país puede permitirse que otro vecino esté armado con armas de destrucción masiva y que además diga y se ufane de decir que las usaría contra sus vecinos rusos. Cuando hay una relación histórica entre Ucrania y Rusia, de hecho, el origen del Imperio Ruso, de la Nación Rusa, está basado precisamente en Ucrania desde el año 800, estamos hablando no hace 2 días precisamente, hay una masa de población enorme, más de 1,5 millones de rusos que están malviviendo en Ucrania, especialmente en la zona de las repúblicas independientes, que no olvidemos, repito, están siendo atacadas desde hace 8 años sistemáticamente por la artillería ucraniana y que no había visos de llegar a ningún tipo de acuerdo, puesto que el gobierno ucraniano, una gran parte de su gobierno y de su ejército, está en manos de grupos ucronazis. Recordemos, y un dato más, y ya lo dejo aquí de momento, el jefe de Estado Mayor del ejército ucraniano, que es un títere en manos de Estados Unidos, era coronel del ejército Azov, uno de los batallones nazis que populaban y populan en Ucrania en este momento. Este hombre es un nazi, además mostrado, o se le ha visto muchísimas fotografías haciendo el saludo fascista y rodeándose de banderas nazis. Este ha sido elevado al grado de jefe de Estado Mayor, nada menos y nada más. Es decir, un nazi al mando de las tropas regulares de Ucrania. Es un elemento que también deberíamos tener en cuenta. Javier Farge, antes de entrar la calificación del desarrollo de los eventos, tanto de Moscú y la respuesta como de Estados Unidos y de Occidente o de Europa, y después preguntar qué sigue el resultado de esto. Lo primero, para que el auditorio, que está en algunos momentos lleno y saturado de misiles de información de cada bando, pues se lleve más elementos para poder discernir qué está pasando, y nos preguntan mucho, bueno, pues ¿quién tiene la razón? ¿Cómo se ve desde Londres? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo le explicas al auditorio, por favor? Mira, no cabe duda que Vladimir Putin es narcisista y megalómano. No hay duda, pero no es tonto. Creo que lo que está haciendo Putin es sacar provecho de la debilidad en el liderazgo de Occidente. Occidente, digamos, por utilizar un término un tanto que se puede disputar, tiene en este momento una seria carencia de liderazgo propio. Biden, Boris Johnson, que está involucrado en escándalos propios, además de que está en manos de la oligarquía rusa, porque la oligarquía rusa ha metido mucho dinero al Partido Conservador. Macron, que está tratando de salvar su presidencia. Es un liderazgo débil que evidentemente, del cual ha sacado provecho Putin para invadir. Para mí la palabra es invasión y no hay forma de justificarla. Lo que ocurre es que Occidente le ha dado municiones a la megalomanía y al narcisismo de Putin para que él haya invadido Ucrania, que estoy de acuerdo con que hay elementos neonazis en Ucrania, pero eso no convierte a Ucrania en un país nazi, eso sería total y absolutamente absurdo. Pero evidentemente hay estos elementos que han estado teniendo cierta influencia en los sucesivos gobiernos desde hace muchos años. Ya Putin había ensayado en la guerra con Georgia, hace algunos años, ya había ensayado lo que está ocurriendo en este momento acá, el año 2008.
2004, cuando Rusia inició una guerra contra Georgia porque Georgia quiso alinearse con Occidente. Ya en ese momento había antecedentes de lo que quería hacer Putin. Evidentemente mucha gente está equivocándose pensando que Putin quiere volver a la antigua era soviética. No, él es más zarista que soviético. Justamente conversaba el colega en Londres, hablaba de que como Ucrania tiene mucho que ver como el origen del imperio ruso, y ahí radica de alguna manera la filosofía de Putin. Hay que tener en cuenta que Putin está inspirado por un historiador de la era soviética llamado Lev Gumilev, y el Gumilev estudió a las antiguas tribus euroasiáticas y desarrolló una teoría llamada Pasionarnos, que es una mezcla de pasión y narnos, que es una rusificación de una palabra latina, según la cual Rusia no pertenece a la tradición burguesa europea, sino más bien tiene más sintonía con las antiguas tribus euroasiáticas. Por consiguiente, el papel de Rusia no es ser parte del occidente capitalista y burocrático, sino es parte de esa pasión que existe por parte de las antiguas tribus euroasiáticas. Y él lo mencionó a este historiador en su discurso a la nación en el año 2016, donde hablaba de que uno avanza y hay que avanzar y no resistirse al cambio. Y para él, avanzar y no resistirse al cambio es reintegrar a Ucrania a la égida rusa. De manera que, por un lado, y Occidente ha ayudado en este sentido, porque Occidente, en el año 2000, en la primera presidencia de Putin, él ya advertía, y no hubo mucha publicidad con respecto a estas declaraciones públicas de Putin, el Guardian de Londres advirtió de que Putin expresaba su preocupación por la aceleración de la expansión de la OTAN hacia la antigua área de influencia soviética, lo que había sido antes del Pacto de Varsovia. Él estaba en contra de ello y evidentemente Occidente no cumplió con el compromiso que había contraído con primero Reagan y Gorbachev, después Gorbachev y Bush, de no extender a la OTAN. El año 1900, cae el muro de Berlín en el año 1989, el año 1999 integra la OTAN a 3 países clave que habían estado en la órbita soviética, que son la República Checa, Hungría y Polonia. Y después vienen otros países del año 2004, ¿no? Como Estonia, Lituania, etcétera, etcétera. Entonces eso preocupa a Putin. Entonces esa mezcla de esta filosofía, digamos, protozarista, con los errores que ha cometido Occidente al no cumplir sus compromisos, porque no se han cumplido los compromisos contraídos, ha desarrollado una especie de paranoia en Putin que lo ha obligado de alguna manera a invadir Ucrania. Entonces, en este caso estamos hablando de un narcisismo y una megalomanía que tiene mucho que ver con las carencias de Occidente, y lo que está haciendo Putin, esta invasión a Ucrania la pensó muy bien. La planificó muy bien. Él sabe de las consecuencias económicas que puede tener esto. Como hemos visto, las sanciones económicas que se están imponiendo a Rusia son básicamente casi simbólicas más que otra cosa, porque no están afectando realmente a la economía rusa, y evidentemente la OTAN no iba a participar militarmente en Ucrania, eso lo dijeron desde el primer momento. Por consiguiente, él sacó provecho de la debilidad de Occidente, de la falta de cumplimiento de los compromisos que había contraído primero con Gorbachev, después con Yeltsin y después con Putin, y al mismo tiempo la debilidad del liderazgo que hay en Occidente. Yo creo que es una suma de factores que lo han llevado a invadir Ucrania. Perfecto, bueno, pues ya aventaron las cartas sobre la mesa y ahora sí vámonos como a profundidad. Hay un punto, Eduardo, ¿cuál será la reacción porque finalmente ya sabemos que en política pues todo es sucio, y tú mismo lo dijiste, ¿no? Con Luján, propaganda, pero finalmente hay una reacción de Occidente, ya lo sabemos, que el caso es patético de Biden e incluso Antonio Guterres llorando, y bueno, pero no vieron y se hicieron la vista a un lado por mucho tiempo, ¿no? Pero de Putin saliendo a hablarle al pueblo del mundo, pero sobre todo al pueblo ruso, diciendo que no iba a tocar Ucrania, que no iba a atacar Ucrania, que no iba a invadir Ucrania. Es más, hicimos tú y yo aquí programas juntos en donde tú decías, es la histeria de Occidente porque Rusia no se va a meter a Ucrania, quizás sí defienda estas regiones separatistas, pero finalmente
pues todos los que decían que sí iba a tocar, pues parecería que tienen razón, y les dio la razón ahora Putin a los occidentales del lobby de las armas, como el Washington Post, el New York Times. ¿Esto no afectará en la imagen dentro del propio pueblo ruso, Eduardo? Y dos, la pregunta que viene, ¿qué va a pasar en las próximas horas? Las sanciones van a sentar a Putin a dialogar, Zelensky se va a ir con todo porque está llamando hasta a niños, he visto en las imágenes, ¿qué va a pasar? ¿Una sangría eterna ahí? ¿O la tiene fácil con el poder militar Rusia y en 2x3 pues ya termina esto? Por favor. Sobre la primera cuestión, sobre la imagen que puede tener el presidente Putin en su propia población, yo me acuerdo de haber paseado por las calles de Moscú en el aniversario de la Revolución Rusa antes de la pandemia, poco antes de la pandemia, y evidentemente la imagen que tenía la gente rusa de su presidente era una imagen de un hombre decidido, de un hombre fuerte. Esto, lo que está pasando, lo que va a promover es una galvanización aún más de la población rusa en torno a su presidente, puesto que además se ha confirmado el bombardeo en este momento, la primer día del bombardeo de zonas en el interior de Rusia, en la zona de Rostov, sí que habían sido alcanzadas por la artillería ucraniana, igual que una base militar en Bielorrusia también ha sido alcanzada por la artillería ucraniana. Esto lo que hace es alimentar el nacionalismo ruso y galvanizar a la población en torno a su presidente, que ya tenía, además, curiosamente, tenía un nivel de aceptación popular muy alto, que ya quisieran algunos de los mandatarios políticos en Europa tener ese nivel de aceptación con los años en los que ya lleva en el poder, ¿no? Y esto es un elemento para mí central, es decir, que no va a disminuir el apoyo, es decir, las repúblicas rusas, hay ahora 15 repúblicas que han ofrecido inmediatamente ayuda, asistencia, y están poniendo trenes y autobuses para evacuar a la población ucraniana y darle asistencia sobre el terreno. Se está volcando la población rusa también en ayudar a gente que consideran como rusos y que han tenido que abandonar el Donbass en torno, hoy se habla de 165.000 personas, ya están refugiadas en la zona rusa, huyendo de los combates, huyendo de los bombardeos contra la población civil. Entonces, esta es la primera realidad. La segunda es lo que puede ocurrir en las próximas horas. Lo que parece evidente ya es de que incluso cuando hacíais la evaluación de fuerzas, hay un elemento central que también hemos de matizar, ¿no? El ejército ucraniano, que estaba desplegado en torno a las fronteras, básicamente, de las repúblicas independientes, está en proporción de 4-1 a favor del ejército ucraniano. Y en este momento, el ejército ucraniano está retrocediendo a marchas forzadas por la presión de las milicias populares de Donbass y de Lugansk, que son mucho menos, están muy mal armados, pésimamente armados, pero tienen una capacidad que es una capacidad de lucha y de motivación que evidentemente está demostrando el ejército ucraniano, que hay sectores y brigadas que se están rindiendo sin disparar un tiro, porque efectivamente, como decía Javier, no todo el ejército es nazi, afortunadamente. Por eso Putin ha hecho un llamamiento a que el ejército dé un golpe de Estado y se acabe la guerra. Se acabe la guerra porque solamente los que van a mantener una defensa numantina, cueste lo que cueste, aunque cueste miles de muertos civiles por parte ucraniana, son los batallones fascistas, que no son la mayoría del país, afortunadamente, pero que tienen un peso significativo en la Duma, es decir, en el Parlamento ruso, y evidentemente en las tropas que están en primera línea, que han sido reabastecidas y abastecidas de forma muy importante por Occidente. No es un problema de megalomanía. No podemos ver la crisis en Ucrania como un proyecto de megalómanos rusos por un lado y débiles intelectuales
por parte de Occidente. Hay razones económicas de fondo, razones geopolíticas de fondo, que ya las hemos enunciado muchas veces. El interés de Estados Unidos de controlar Europa a través de cortar los suministros de gas que provenían de Rusia, que evidentemente ya lo ha conseguido. Hoy anunciaba Estados Unidos que aprovecha la coyuntura y ya ha anunciado que el gas que va a vender a Europa se prepare a pagar el 40% más de precio de este gas que lo que era antes del inicio del conflicto. Quien va a sacar partido aquí es Estados Unidos, que por un lado va a incrementar el costo económico de la energía que va a transferir a Europa a costa de que Alemania no reciba este gas que le iba a venir desde Rusia. Aquí se nutre y gana económicamente Estados Unidos y además vende armas para modernizar el ejército ucraniano, aunque no le sirva de gran cosa, ¿no? Es el gran negocio de Estados Unidos que lo que está viendo es que es una forma más de rentabilizar sus negocios. Y aparte, otra sensación que todos tenemos, ¿no? Pasó como lo de Polonia, Eduardo, de que en aquella vez, ¿te acuerdas? En la historia, en la Segunda Guerra Mundial, le dijeron, sí, te vamos a ayudar, y después, pues nada, no te ayudaron, ¿no? Sí, la historia de los Sudetes. La historia de los Sudetes o la anexión de Austria por parte de Hitler. Aquí la OTAN, ¿qué ha dicho? Ha promovido la guerra, ha lanzado la guerra. El megalómano Putin, con Lavrov al frente, han presentado numerosísimos documentos que han sido hechos públicos, intentando llegar a acuerdos. Y la OTAN ha dicho que no, porque no le interesa. Quería una guerra con Ucrania. Y esta guerra, como los muertos los ponen los ucranianos, ellos se lavan las manos. Han incitado la guerra y después, cuando es la hora de la verdad, ¿qué ha dicho la OTAN? Lo que hizo en Afganistán. Dijeron que iban a proteger al pueblo afgano de los talibanes, salieron huyendo las tropas norteamericanas sin avisar ni siquiera a sus aliados, que los dejaron tirados, y ingleses, españoles, franceses, tuvieron que volver como pudieron, ¿no? Sin contar para nada con el apoyo norteamericano. Y ahora están haciendo lo mismo. Nuevamente, vemos también cómo es el mismo esquema que se repitió en Yugoslavia. Todos tenemos memoria de ver los masivos bombardeos contra Belgrado, las decenas de miles de muertos, y la culpa fue de los pueblos. Todos los bombardeos de la OTAN. Lo que pasó en Libia, o lo que pasó en Siria, o lo que pasó evidentemente en Irak, ¿no? Esto es lo que nos quieren borrar de la memoria y que no tengamos conceptos claros de lo que está pasando. Evidentemente que Putin es un presidente que tiene grandísimos defectos, y es un señor neoliberal. No es un bolchevique, ni es un comunista, ni es un socialista. Pero defiende su tierra, defiende su país. Y esto es una evidencia. No puede permitir que países como Ucrania u otros, cualquiera, tengan armas nucleares apuntando a su territorio. Eso es inaceptable. Estados Unidos no lo permitiría, no lo permitió cuando la crisis en Cuba, porque ha de permitirlo en este momento Rusia, ¿no? Cuando estamos en una situación mucho peor. Bien, Javier, la pregunta que le hice a Eduardo. ¿Qué va a pasar en las próximas horas o semanas, pero en el lapso corto? Las sanciones, la respuesta de Occidente y la respuesta de Moscú. Las sanciones sentarán a Moscú a dialogar, asfixiarán a Rusia, no le harán absolutamente nada. Hay que recordar que el 14% y cada vez menos de reservas de Rusia pues están en dólares y siguen disminuyendo, porque yo creo que, como tú dijiste, lo viene preparando y planeando desde hace mucho tiempo. ¿Qué va a pasar con todo esto? Esto es por un lado. Por el otro lado, por los pueblos europeos, tengo amigos en España que me dicen, apago todas las luces, no consumo energía y pago 100, 200 euros al mes de luz, y se va a encarecer esto y creo que viene peor. ¿Qué va a pasar con el gas ruso?
Estados Unidos salió ganando porque les va a empezar a vender el gas de esquisto a los europeos, o no va a pasar nada con el gas ruso. Ese es por el otro lado. Y en el otro lado, del lado de Moscú, la tiene fácil Moscú con la superioridad militar, es decir, 2-3 días se acabó la guerra, controlan Ucrania y todo se acabó. ¿Cómo lo ves tú? Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!